Clase número 15. Transistor bipolar o BJT. Dice el transistor bipolar o BJT de bipolar junction transistor es un dispositivo de estado sólido de 3 terminales, equivalente a 2 diodos PN unidos en sentido opuesto. Estos 3 terminales se denominan colector, base y emisor. En función de la disposición de las uniones existen dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. Bien, habíamos estudiado el diodo como la unión PN. Vamos a ampliar un poco esta figura y vamos a ver la estructura interna de un transistor y del otro. Si observamos la figura ampliada, aquí tendríamos, si cogiéramos solamente esta parte de aquí, lo que tendríamos era un diodo PN, en este sentido, ánodo y cátodo. Y si tomamos esta parte de aquí, tendríamos un diodo PN, ánodo y cátodo. Por lo tanto, el transistor para el estudio lo vamos a estudiar o lo vamos a ver como si fueran dos diodos a la hora de estudiarlo. Recuerden, vamos a ver el diodo base emisor, que es este punto de aquí, base emisor, y base colector. A este diodo de aquí le vamos a llamar base emisor para el estudio y a este diodo de aquí le vamos a llamar base colector. No vamos a entrar en los detalles de cómo un diodo creaba la conducción, ya que esto lo dimos en clases anteriores. Si aquel alumno no recuerda cómo se creaba la conducción, lo mejor es que pase a una clase anterior y lo mire. Bien, el transistor es un dispositivo que se le suele decir que controla corriente con corriente. Es decir, la corriente base emisor crea una corriente colector emisor en este caso. Y hablo de el NPN. ¿Por qué razón? Recuerden que estamos hablando del caso donde la corriente siempre va de positivo a negativo. En el caso de el transistor NPN, el negativo siempre va a ser el emisor, o la parte más negativa va a ser el emisor, y el colector va a ser el positivo. Por lo tanto, la corriente irá de colector a emisor. Pero quien provoca la corriente de colector a emisor es inicialmente la corriente base emisor. Es decir, lo primero que creamos en el transistor para hacerlo conducir es una corriente base emisor en el transistor NPN. ¿Por qué razón el transistor NPN? Porque si vemos en el transistor PNP, el emisor es el positivo y la base sería el negativo. Por lo tanto, la corriente sería de positivo a negativo. Tendríamos que llamarle una corriente de emisor a base y estaría creando una corriente de emisor a colector, obedeciendo en ello al sentido convencional de la corriente. Bien, a modo gráfico, para ir entrando poco a poco en estos detalles, fíjense que no es ninguna otra cosa, tanto un PNP como un NPN es sencillamente dos diodos en oposición. Y el primer diodo que tiene que conducir, esta es la primera parte que debemos de tener ya, lo primero que tiene que ocurrir es que el diodo base emisor conduzca, ya sea en el NPN o en el PNP. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Otra cosa que vamos a ver es que en los portátiles, en los ordenadores portátiles, rara vez encontraremos un transistor haciendo una operación diferente a lo que es la conmutación. Por lo tanto, nos centraremos principalmente en este tipo de trabajo del transistor, es decir, como conmutador. Bien, dice, este transistor basa su funcionamiento en la polarización en directa de la unión base-emisor. Es lo que acabo de decir hace un momento. Y la polarización inversa de la unión base-colector. Dice, en el transistor, en el caso del NPN, la región del emisor tiene mayor número de electrones que huecos la región de la base. Al polarizar la unión base-emisor en directa y la base colector en inversa, los electrones libres que proceden del emisor saturan la base con facilidad.
este exceso de electrones en la base es atraído por el colector. Bien, sencillamente lo que nos está explicando es que cuando tenemos un exceso de electrones en el emisor, en este punto de aquí, y pocos huecos aquí, con una pequeña corriente que se cree, esto se va a saturar de electrones. Y como estamos aplicando un potencial positivo en el colector, estos electrones van a ser fácilmente atraídos por el colector. Y esto provocará una corriente de emisor a colector. Recuerden, sentido real. Si vamos a hablar del sentido convencional, tendríamos que hablar de una corriente de colector a emisor. En esta parte estoy explicando el sentido real de la corriente. Sin embargo, a la hora de estudio, recuerden, siempre vamos a analizar de positivo a negativo. Ya este es el símbolo real de un transistor NPN, donde este punto de aquí que no tiene flecha, este pin de aquí que no tiene flecha, me está indicando que es el colector. Y este es el emisor y la base es lo que tengo aquí en este punto. Bien, analizando esto de esta forma, tendríamos que el transistor tiene un colector, una base y un emisor. Entre base y colector tengo un diodo en inversa. Y entre base y emisor el diodo estaría en directa. Este diodo en directa provoca, repito, que los electrones que están mayoritariamente en el emisor, y es decir, que tiene mucho más electrones el emisor que huecos la base, al crear una pequeña corriente, esta cantidad de electrones satura fácilmente la base y estos mismos electrones son atraídos por el potencial positivo que estoy aplicando en el colector. De esa manera se crea la corriente colector-emisor. En resumen, el emisor emite electrones hacia el interior de la base se gobierna dichos electrones y el colector se recoge los electrones que no puede acaparar la base. Esto es el resumen de lo que acabo de explicar. En el caso del transistor PNP ocurre todo lo contrario, pero de igual forma. Es decir, que lo primero que polarizamos es el diodo base emisor. Esta corriente base emisor crea, ya para no entrar en detalles, la corriente emisor colector. Ahora fíjense que hemos cambiado el emisor, es el positivo, y anteriormente el emisor era el negativo. Si observan, la flecha del emisor me indica siempre el sentido de la corriente, es decir, en qué sentido conduce este diodo. Este diodo conduce en este sentido, es decir, coincide con la misma flecha del diodo. Ojo al dato, esto es para una explicación gráfica. Este diodo realmente en el símbolo no existe, sencillamente lo he puesto fuera para que ustedes lo identifiquen y se familiaricen con esta explicación. Es decir, esto que es una raya tal cual, también es como si tuviéramos otro diodo. Realmente no son diodos, es un dispositivo que no son dos diodos. A nadie se le ocurra poner dos diodos en oposición porque no tendría ningún sentido ni mucho menos trabajaría como un transistor. Por lo tanto, esto no es posible hacerlo con dos diodos. Esto lleva un dopaje determinado con una cantidad de impurezas que están calculadas y por eso saca ese comportamiento de transistor. Dos diodos de por sí no harían esto. Para el estudio lo utilizamos, utilizamos la analogía de los dos diodos por la similitud con lo que es la unión PN. Ahora bien, repito, el transistor PNP, el emisor para nosotros es positivo y la base es negativa. Me lo indica que en la flecha me está indicando en el sentido que va a circular la corriente. Y la flecha aquí en este caso me está indicando el sentido en el que va a circular esta corriente. Bien, ¿con qué tenemos que quedarnos principalmente? Lo primero, la simbología. Sencillamente anotarla, no es necesario recordarla ni mucho menos memorizarla, es anotar esta simbología, esta es la base, el emisor y el colector, y esto que tiene la flecha hacia adentro me está indicando que es un transistor PNP. En cambio,
Este que tiene la flecha hacia afuera me está indicando que es un transistor NPN. Y lo primero que tendríamos que ver siempre es que entre base y emisor aparezca un diodo conduciendo. Es decir, este diodo base emisor tiene que conducir para que el transistor trabaje. Bien, en los esquemas vamos a encontrar esta simbología. Estas que están aquí. Ya no nos van a indicar ni diodo ni mucho menos. Sin embargo, es muy fácil y les pinto una flecha grande para que ustedes no lo olviden. La flecha realmente es mucho más pequeña, pero de esta forma pues se les graba mejor. Recuerden, el NPN la flecha va hacia afuera y para determinar el sentido de la corriente basta conseguir el sentido de la misma flecha. Por lo tanto, la corriente al ir de positivo a negativo, el positivo aquí sería la base y el negativo lo tendríamos en emisor. En cambio, ahora mismo, si vamos a ver el tema de polarización, el emisor aquí es el positivo y la base es el negativo. Pero también puedo decir que si la corriente va hacia el emisor, la corriente de colector también va buscando el emisor. Me refiero a que el colector en este caso es positivo. Sin embargo, aquí como es positivo, el colector aquí sería negativo. Eso lo veremos más adelante en varios ejemplos y ya verán cómo eso se les queda claro. El transistor BJT en los esquemas. Dice, en los diagramas electrónicos de los ordenadores portátiles no es muy usual encontrar transistores BJT. Eso es cierto. Escasean bastante, son bastante escasos esos transistores. Más bien podemos encontrar un transistor que es un derivado del BJT, el transistor digital de conmutación. Ese sí es mucho más utilizado. Pero también nos encontramos casos donde vemos ese transistor, o sea, el BJT trabajando como tal. En este caso, esto que vemos aquí es un pulso que está manejando el ventilador. PWM quiere decir modulación por ancho de pulso, Pulse Width Modulate. Y lo que están haciendo es que al este pulso bajar o subir, es decir, al estar en un voltaje alto y bajar a cero, que es lo que va a hacer un pulso, subir y bajar constantemente, en el momento que el transistor tiene un voltaje alto, aquí hay 3 voltios y aquí por ejemplo habrán 3 voltios y el diodo base emisor, fíjense, base emisor, no puede conducir. En este caso estamos hablando de un transistor NPN y necesito una masa para que este diodo conduzca. Fíjense, ya puedo ver que el diodo, recuerden que cuando el diodo conduce ofrece muy baja resistencia. Es decir, no podemos dejar al diodo, si esto es un diodo, repito, por ejemplo, el diodo base emisor directamente lo puedo tomar como diodo, tengo que limitar esa corriente que va a pasar por el diodo con esta resistencia. Por ello, ¿qué necesita un NPN según hemos visto hasta ahora para que conduzca? Bueno, en este caso necesita una masa. ¿Cuándo va a conducir? Justamente cuando el pulso baje a cero. Mientras el pulso no baje a cero, él no va a conducir. ¿Y qué va a ocurrir exactamente cuando este pulso baje a cero? Bueno, lo que va a ocurrir es que en este punto va el colector y el emisor se van a permitir una corriente y este cero que está aplicándose en emisor también está siendo aplicado en colector. En este momento, este pulso de aquí, es decir, este punto de aquí sería cero. Sin embargo, vamos a ver el caso donde cuando aquí es 3 voltios. Recuerden, el pulso que vamos a aplicar aquí viene de lo que es el KBC, un circuito que maneja lo que es los pulsos estos. Y este KBC va a indicarme un pulso que va a ser entre 3 y 0. Bien, ya hemos visto el momento del 0. Lo vamos a repetir otra vez y luego vamos a hablar del momento de 3. Bien, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando esto es 0, este diodo conduce. Al conducir, el transistor también conduce. Este 0 que tengo aquí aplicado en ese momento se aplica entonces a este punto. Cuando el emisor es 0, prácticamente al mismo momento, el transistor conduce y aplica un 0 en este punto. Y luego, cuando el momento en el que es 3, al tener aplicado 3 voltios en base y el pulso va a subir a 3 voltios aquí, recuerde que esto es un pulso
que estábamos hablando del momento 0 y ahora estamos hablando del momento 3. El momento que tengo 3 voltios aquí, 3, el diodo no conduce y el transistor queda completamente abierto. El transistor, al estar completamente abierto, lo que predomina son los 5 voltios que tengo aquí arriba. Y en este punto aparecen 5 voltios. Es decir, lo que va a ocurrir es que en un momento aquí va a haber un 0 y en otro momento va a haber 5 voltios. Ya hablaremos de la modulación por ancho de pulso para que sepan en qué consiste. Porque a través de esta modulación es que vamos a controlar la velocidad del ventilador. Vamos a controlar la velocidad del ventilador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, les adelanto que me basta con aplicar que el tiempo en el que esté trabajando el ventilador sea el 50% a través de esta modulación. O lo tengo prácticamente al 100% si yo le aplico a este punto de aquí, le aplico un 3 voltio constante. Si yo le aplico 3 voltios constante, el ventilador recibirá 5 voltios constantes. En cambio, si le aplico un pulso a la velocidad lo suficientemente rápida como que para el ventilador me vea que le he aplicado la mitad del voltaje, el ventilador trabajará a la mitad de las revoluciones. Esto lo explicaremos más adelante. Esto sencillamente es un adelanto de lo que es este circuito. Pero repito, lo importante aquí es cómo trabaja este transistor. Bien, tengo 3 voltios aplicado en base. Cuando tengo 0 en emisor, el transistor conduce y aplica un 0 en este punto. Cuando tengo 3 voltios aquí, el transistor, este diodo no puede conducir, por lo tanto, el voltaje que prevalece es de 5 voltios. ¿Por qué? Porque sencillamente el transistor permanece abierto, es decir, no conduce. Y cuando hablo de conducir me refiero a como si tuviéramos aquí un interruptor. Como si estos dos puntos fueran un interruptor que pudiera unirlos cuando aquí aparece un 0 y los separo cuando aquí aparece un 3. Es decir, el interruptor aquí, cuando hay 3, está abierto y en el caso de que tengo 0 en este punto, el interruptor está cerrado. ¿Por qué razón? Porque lo que está ocurriendo es que el diodo base emisor está conduciendo o no está conduciendo. Recuerden que de eso va lo que es la conducción de un BJT. Otro ejemplo que podemos poner es el caso de este transistor, que es un circuito, bueno, un circuito no, es un encapsulado que trae 2 transistores internamente y que trabajan de forma alternada. Es decir, cuando uno conduce, el otro no conduce, y cuando el otro está abierto, pues el otro está cerrado. Trabajan de esa forma. O uno está abierto y el otro está cerrado, o este está cerrado y este está abierto. De esa forma es que trabaja este circuito. Y todo lo hacen a través de un pulso que aplican en la base de los dos. Es decir, como tengo dos bases, una de un PNP y otra de un NPN, y las dos bases están unidas, si yo tengo un pulso que va de positivo hasta 0, en el momento que este positivo, que este punto es positivo, el que conduce es el NPN. Sin embargo, en el momento en que este punto es 0, el que conduce es el PNP. Fíjense que aquí tenemos un circuito que sencillamente tengo 2 transistores unidos a través de la base y que aplicando un pulso en este caso puedo hacer conducir, en este caso cuando es, repito, positivo esta parte de aquí, conduce el diodo base emisor del NPN. En cambio, cuando este pulso baja y se convierte en 0, es decir, es negativo, y negativo es 0 para, en este caso, recuerden que aquí no hay fuente partida, aquí solamente es fuente más menos. Cuando pongo un 0 aquí, el que conduce es el diodo base emisor, pero ahora del PNP. Por esa razón, cuando aquí es positivo, conduce este transistor, es decir, aplica este potencial de voltaje a este punto, y cuando conduce este transistor, aplica este potencial de voltaje a masa. Esa es la forma en que trabaja este transistor. Por ello es que ya hemos visto que en los ordenadores portátiles a veces hay que analizar cómo trabajan los transistores. Hay que ver
Y siempre vamos de lo mismo, hablamos de lo mismo. Sencillamente nos fijamos cuándo conduce el diodo base emisor de cada uno de ellos.